Bueno, allá vi los chats. Chicos de Facebook, perdón, ¿qué de Facebook? De Zoom. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Cuéntenme un mensajito, mándenme un mensajito por el chat para saber que no hay inconvenientes con los audios. ¿Me escuchan? No se está escuchando, ¿cierto? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Ah, sí, me están escuchando. Pensé que no se estaba escuchando. Y acá, no sé por qué no se está escuchando en YouTube. Bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. Ay, ahí están viendo la pantalla. Un segundito por acá, yo termino de organizar cositas técnicas y empezamos. Recording in progress. Bueno, entonces, gracias por estar acá, mis brujitos. De verdad que este espacio fue un espacio creado especialmente para ustedes, para esas personitas que están así súper conectadas con el contenido que yo doy, que están súper conectadas y súper pendientes sobre todo con todo lo que yo les comparto, con todas estas herramientas. Entonces, bueno, hoy quiero que este espacio sea de mucha contribución y sea de mucho aprendizaje, porque vamos a empezar a aprender cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestra realidad, cómo la mente nos lleva una y otra vez a A un un montón montón de de situaciones situaciones. que unas veces nos permiten crear cosas muy grandiosas en nuestra vida y otras veces nos destruye demasiado porque nos pone en esa pared, nos lleva a esas barreras que nosotros llamamos unas limitaciones. Yo les quiero contar un poquito de mi historia, de cómo fue que yo descubrí o cómo fue que yo empecé a integrar o a interiorizar toda esa, todas esas herramientas y toda esa información que durante muchos años yo había aprendido. Yo no sé si a ustedes les pasa. Bueno, y no sé si quieran encender su cámara para que nos veamos un ratico mientras tanto. Yo no sé si a ustedes les pasa que uno empieza a entrar en ese camino de la conciencia, en este camino del crecimiento personal, en el camino de como de la sanación, de las herramientas energéticas, y uno llega a un momento de su vida donde siente que tiene tantas herramientas, pero no le funcionan, o no sé si es que no funcionen, aunque sí sé, las herramientas siempre funcionan, sea la que sea, sino que es como si el uso que le diéramos, gracias Aleja por poner tu cámara, es como que si el uso que le diéramos no es
no es el correcto, no es el adecuado, y nos embotellamos y nos embotellamos y nos embotellamos en un montón de creencias, en un montón de definiciones, en un montón de formas de vida que hace que repitamos los mismos patrones una y otra vez. Entonces, a mí me pasó que hace años, cuando yo estaba como en ese punto donde no sabía si, primero no sabía qué hacer con mi vida, segundo no sabía para dónde coger y tercero no sabía con qué se comía la vida, yo me preguntaba, esto es la vida es este sufrimiento, la vida es este dolor, la vida es esta insatisfacción, la vida es este sufrimiento, la vida es tener que estar aguantándome los bancos, cobrándome todo el tiempo, tener que deberle a Raimundo y todo el mundo, sentirme tan desgastada con mi trabajo, con mi familia, con mis relaciones, con mi cuerpo, con mi vida, que yo realmente empecé como a perder el gusto por vivir. Y en ese perder el gusto por vivir fue cuando yo tuve un intento suicida y pues que de ese intento suicida al final salieron cosas muy positivas porque no les voy a mentir, salieron cosas muy, muy chéveres. De ese intento suicida salió mi oráculo a Marte Empodera, de ese intento suicida salió el libro Rituales para Marte, quien no se lo haya leído, pues súper invitadísimo a leérselo, pero cuando yo estaba en ese momento llorando y absorta en esa frustración, en ese vacío, en ese dolor, en todo ese miedo, en toda esa insatisfacción, yo me preguntaba, ¿y qué es lo bueno que yo he hecho? O sea, ¿para qué me han servido todas estas terapias? ¿Para qué me han servido todas estas herramientas? ¿Para qué me ha servido todo lo que yo he estudiado para cambiar mi vida y dónde quedó todo ese aporte que yo había sido para otras personas? Y me acuerdo que yo en ese momento empezaba a decirme, bueno, si yo pudiera reconocer una sola cosa buena que hubiera hecho, ¿cuál sería? Y a mí no se me venía nada a la cabeza. Entonces, peor, llegaba más frustración y llegaba más dolor y llegaba más insatisfacción y eso me hacía como asegurarme cada vez que realmente no valía la pena vivir y no valía estar, no valía la pena como estar en ese camino de tanto sufrimiento y en ese camino de tanto dolor. Espérenme un momentico que saben que quiero transmitir por Zoom. Vamos. Perdón, por YouTube, es que por Zoom ya estamos. Vamos a transmitirlo por acá. Mm. Ay, ¿qué pasa aquí? Ay, no me dejan. Mm. Para dejarlo colgado en YouTube y que lo puedan repetir. ¿Ve qué pasó?
Ah, no, grave. Bueno, no tenemos, no se pudo. Entonces sigamos aquí como estamos. Bueno, entonces, ¿cómo les parece que yo en ese momento, yo me preguntaba como, bueno, entonces si yo tuviera que, o pudiera como encontrar un motivo como donde yo me sintiera que estuviera haciendo algo bien o algo positivo y la verdad no he encontrado. Y es muy frustrante cuando tú has hecho tantas cosas, cuando tú mm, has aprendido, cuando tú le has dado tanto al mundo y como que todo se vuelve tan insatisfactorio y todo se vuelve tan complejo y todo se vuelve tan aburrido. Entonces, de verdad, yo ahí le perdí como el sentido a la vida. Entonces, ¿cómo les parece, mis brujitos, que en ese momento yo preguntaba y le preguntaba como, bueno, me preguntaba a mí misma, tiene que haber algo por lo que yo me pueda quedar. Entonces, me acuerdo que en ese momento me llegó un mensaje de una chica que había tomado una sesión de tarot conmigo y ella me decía como, Eri, gracias por estar acá, gracias por ser esa guía, gracias por ser esa compañía y me diste como un motivo para vivir. Entonces ahí yo empecé a escribir y yo empecé a identificar cuáles eran esos mensajes que yo le daba a las personas que estaban haciendo o que yo de alguna manera les había podido compartir que fueran significativos. Y de ahí salió mi oráculo Amarte en Poder. Y luego de que yo escribí ese oráculo, sentí tanto alivio al empezar a reconocer cuáles habían sido como esas... Claudia, no regala silencio, porfa, con tu micrófono. Entonces yo me sentía como tan descargada al poder empezar a escribir como esas cositas que esos mensajitos que se habían quedado para mí, que ahí, bueno, ahí nace el oráculo y luego de eso empaté y empecé a escribir el libro Rituales para Marte. Y después de que empecé a escribir el libro me di cuenta que yo era muy buena para transmitir información y que era muy buena entendiendo cómo funcionaba la mente, entendiendo cómo funcionaba la energía y como mezclando estas dos partes de mi ser. Ahí fue cuando ya empecé a no sentirme separada entre mi quehacer o mi realidad física o mi profesión y mi verdadero ser, o sea, eso es lo que yo me quería dedicar y eso, y esa, digamos, esa contribución que yo quería hacer para el mundo. Entonces empecé como a integrar esas dos cositas y ahí fue cuando yo hice de la física cuántica y de los procesos energéticos como una unión y eso es lo que hoy vengo a compartirles hoy. Todas esas herramientas, bueno, pues no todas, pero sí algunas herramientas que siento que es importante conocer, que es importante aplicar y que si nosotros conociéramos de fondo cómo funciona realmente esta realidad, cómo funciona nuestra vida, cómo funciona, ay, esto que llamamos, no sé, sí, realidad, sería más fácil para nosotros vivir y encarnar y jugar este juego que nosotros llamamos vida. Para mí la vida es un juego donde nosotros podemos tener dos roles, el rol del jugador o el rol del director. Y yo quiero que tú te empieces a preguntar eso. ¿Cuál es el rol que tú estás cumpliendo hoy en tu vida? ¿Es un rol de director? ¿Es un rol de jugador? ¿Cuál es ese rol? El rol jugador es el rol en el que tú simplemente te adaptas a las normas, te adaptas a las reglas y cumples una función de un peón. Hazte de cuenta que estás jugando en un ajedrez. Y si tú eres el peón de esta realidad, es el que siempre sufre, es el que siempre está bajo las normas y bajo el mando de las otras personas, es el que siempre está sometido, es el que siempre está disponible, es el que siempre está, digamos, liderando la parada para hacerle la vida más fácil a los demás a costa de lo que sea. O si tú estás siendo el rey de tu vida, si estás siendo la reina de tu vida, si estás siendo el director técnico de esta jugada llamada vida y ese director técnico es el que define cuáles son las estrategias con las cuales vas a vivir tu vida o vas a jugar tu juego, cuáles son las jugadas que vas a dar, estás en un rol de observador, estás siempre estudiando y analizando lo que el entorno tiene para proporcionarte y quién quieres ser tú dentro de ese entorno. Y a partir de allí es donde tú vas a empezar a crear una realidad que funcione para ti. Entonces,
Yo les quería contar también parte como de mi vida y que ya pues que somos poquitos y que este es como un encuentro mucho más cercano porque es para esas personas que de verdad están conectadas conmigo, que realmente no es fácil. O sea, yo hablo mucho de que busquemos la facilidad en nuestra vida, pero creo que la facilidad está muy mal entendida y muy mal aplicada en esta realidad, porque cuando nosotros hablamos de facilidad pensamos que es no hacer nada, o que es como que me acuesto en la cama y ya todo pasó, o como que cierro los ojos, vuelvo y los abro y ya todo cambió, y no. Cuando yo hablo de encarnar la facilidad, hablo de estar más presente, estar más consciente, tener más carácter, estar más dispuesto a tomar decisiones que nunca has considerado tomar, a ver el mundo como nunca lo has querido ver, a quitarte el velo de las mentiras para empezar a crear una realidad que funcione para ti. Y ahí es donde tú de verdad estás tomando las riendas de tu vida y empezando a cambiar tu realidad. Y para que eso se dé, se requiere de muchas elecciones. Se requiere de que lo elijas una y otra vez, que todo el tiempo estés consciente y concentrado en lo que necesitas elegir y que seas demasiado fiel a esas elecciones, que estés siempre vinculado con ese presente que quieres y que empieces a ser tan coherente contigo mismo, con lo que tú quieres, con lo que tú quieres para tu vida, con lo que quieres que sea tu realidad, que nada ni nadie te desvíe de ese camino. Y eso implica que la facilidad pase a ser una confrontación todo el tiempo con tu familia, con tu pareja, contigo mismo, con tu trabajo, con tu vida en general. Porque ahí es cuando tú empiezas a preguntarte, bueno, y aquí yo sí tengo un propósito y esto realmente es lo que yo quiero hacer y aquí es donde yo realmente siento que estoy creando y esto es lo que yo de verdad quiero para mi vida. Y cuando esas respuestas no son positivas, cuando esas respuestas se generan una contracción, te generan una perturbación, también es una forma de identificar que hay que hacer un cambio. Y que parte de este propósito de vida es salirnos de ese rol de peón y empezar a ser muy coherentes y muy conscientes del poder que tienes y del poder que habitas en este cuerpo, en esta realidad, y que lo reclames y que lo encarnes y que lo uses y que lo elijas y que todo el tiempo estés dispuesto a ser esa mente creativa, esa mente que se proyecta nuevas posibilidades y a descubrir que no es que tú tengas menos posibilidades que otras personas, es que hay otras personas que sí están dispuestas con mucho coraje, con mucha valentía a tomar decisiones que los proyectan a nuevos niveles en su vida. Y que quizás eso es lo que te está faltando a ti el día de hoy, lo que te está faltando es esa berraquera, es ese coraje, lo que te está faltando es esa inyección de dopamina en tu cuerpo para realmente tomar decisiones basadas en el miedo. Y aquí es donde el miedo se convierte en nuestro aliado, el miedo se convierte en nuestro mejor amigo, porque hay una frase muy sabia que dice, con miedo y todo, pero hazlo. Y eso es lo que realmente va a crear cambios significativos en tu vida. Cuando tú coges al miedo como tu mejor amigo, lo tomas de la mano y le dices, agárrate que aquí voy, y con toda la certeza y confianza en que el universo sostiene tu espalda, te vas por esas cosas que tú quieres. Y acá es cuando nosotros empezamos a vivir desde esta conciencia de si el dinero no fuera el problema, ¿qué elegirías? Y cuando tú realmente te lanzas y eres consciente de los cambios que requieres hacer, de lo que necesitas implementar, de los cambios que requieres, a los cambios que requieres acceder en tu vida, ya el dinero deja de ser el factor número uno de la no elección y pasa simplemente a ser un coayudante de esos proyectos, de esas decisiones, de esas elecciones que están ahí disponibles para ti. Cuando tú dejas de hacer al dinero como, digámoslo, como el rey de tu vida, o cuando tú le quitas ese rol al dinero del salvador de tu vida, tú empiezas a ser el salvador de tu vida y el dinero empieza a llegar a ti y te empieza a elegir por la grandiosidad que tú eres. Entonces, parte también de que nosotros podamos reconocer esa mente millonaria que somos y que podamos reconocer todo ese potencial y todas esas posibilidades a las que podemos acceder es que le quitemos al dinero el rol del salvador y el rol del carcelero. Porque es que el dinero tiene dos funciones en nuestra vida, o lo ponemos como el salvador y es gracias al dinero yo tengo todo esto, o lo ponemos como nuestro carcelero, es que como no tengo dinero no puedo acceder a esto, esto y esto. Y créanme que cuando ustedes están tan conectados con ustedes mismos, saben cómo funcionan sus herramientas, cuando saben cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su mente, el dinero deja de ser
la excusa y se empieza a convertir en la herramienta, porque obviamente en esta realidad necesitamos el dinero y no es que lo necesitemos, es que es el vehículo de intercambio para nuestro ser físico, o sea, necesitamos el dinero para comer, necesitamos el dinero para vestir, necesitamos el dinero para todo en nuestra vida y el dinero es ese medio de intercambio y es esa retribución física que nosotros obtenemos cuando tenemos una mente dispuesta a crear en un cuerpo encarnado para ser coherentes con esas elecciones y con esas acciones. Entonces, vamos a llevar esto, voy a hacerles una presentación para que empecemos a estudiar y a entender mejor cómo funciona esto en nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son los principios de una mente millonaria o qué debemos entender para entrar en esa dinámica de ser una mente millonaria? Lo primero es que una mentalidad millonaria es una forma de pensar y de percibir el mundo que se caracteriza por una serie de creencias y de hábitos que te conducen al éxito, pero no solamente al éxito financiero. Lo que pasa es que siempre que hablamos de mente millonaria nos vamos es como millones de dólares en nuestro banco y que si bien eso va a pasar cuando tú tienes inteligencia emocional, cuando tú tienes herramientas de autoconocimiento, cuando tú tienes herramientas de control, ¿cierto? De control emocional, eso se va a ver reflejado en millones de millones en tu cuenta, también es ese enriquecimiento del ser, enriquecimiento de la energía, enriquecimiento de mi cuerpo, de mi mente, que me permite a mí tener nuevo conocimiento y nuevas herramientas para acceder a otras formas de crear dinero. Entonces, también esta mentalidad millonaria es tener esa capacidad de crear relaciones de valor en tu vida, es tener esa capacidad de generar vínculos valiosos, de generar espacios de contribución, de generar marca, de generar comunión con mi cuerpo y conexión con mi ser individual. ¿Y qué es lo que implica entonces tener esa mentalidad millonaria? Que yo pueda identificar cuáles son los tipos de creencias que tengo, cómo funciona esta maquinaria, cómo funciona todo el engranaje de mi cuerpo físico que está vinculado en esta mente creativa y si ese engranaje está direccionado a solucionar problemas o a crear más problemas, porque naturalmente nuestra mente no está hecha para solucionar problemas, nuestra mente está hecha para vivir en escenarios predecibles. Y esos escenarios predecibles, lastimosamente, esos escenarios predecibles son el sufrimiento, el dolor, la limitación, la carencia, las limitaciones, los bloqueos. Y pocas veces esa mente está habituada o está, digamos, domesticada o controlada para estar en un espacio de posibilidades, porque eso no es algo que se nos ha enseñado, culturalmente eso no nos lo han enseñado, familiarmente eso no nos lo han enseñado. Y yo tengo un dicho que es muy curioso, pero yo siento que es así, y es que ahorita estamos en una tendencia del autoconocimiento, en una tendencia al crecimiento personal, del amor propio, pero una tendencia que ha sido muy masturbada, que ha sido muy eh, resignificada desde herramientas que desgastan, desde conceptos que atropellan muchísimo la verdadera energía del autoconocimiento, la verdadera energía de expandir mi conciencia, de expandir mi ser. Entonces, tengo que aprender a identificar cuáles son esas creencias que están dominando mi vida, cuáles son esas creencias que están teniendo un impacto significativo en mi vida para poder empezar a cambiarlas y cambiarlas realmente desde la raíz, desde el fondo, de una manera fácil. Y para yo poder cambiar esas creencias que me están limitando de una manera fácil, tengo que entender y aprender cómo funcionan las reglas del juego de la vida. Si tú sabes cuáles son las leyes que dominan este cuerpo, cuáles son las leyes que dominan esta realidad, cuáles son las leyes que convive con nosotros para llamarse realidad, ¿cierto? Tú vas a poder utilizarlas de una manera que funcione para ti, pero si tú no sabes, es como que tú te montas a un carro último modelo con mil y una función y solamente sabes poner la caja de cambios en drive, acelerar y frenar. Estás dejando de
hacer un uso muy poderoso de todas las herramientas y de todos los beneficios que ese carro pueda tener. ¿Pero por qué? Por desconocimiento. Y es que muchas veces nosotros pensamos que esto netamente se trata de aprender a meditar, de aprender a hacer una oración, de sí, tener la intención, pero venga, si eso fuera tan fácil y si eso fuera así de simple, pues tu vida ya hubiera cambiado, porque tú tienes procesos de visualización creativa todos los días, porque tú todos los días piensas en cosas bonitas, porque tú todos los días quisieras sentirte de una manera diferente, pero ¿qué está pasando? Que eso no se está dando, es porque no estás usando todo el potencial de las herramientas que tienes. ¿Cuáles son esas herramientas? Las que sea que tú hayas aprendido. Leerte libros, hacer reiki, hacer meditaciones, o escuchar una meditación ya en un YouTube, o verme a mí en los videos, la que sea. Pero si tú no sabes de fondo cómo funciona eso, es como que de verdad no le estás sacando provecho a todo lo que este mundo, esta realidad tiene para nosotros y para ese cambio personal. Pero obviamente para que eso se dé, para que eso se muestre en tu realidad, tienes que ser constante, tienes que usar tus herramientas todos los días, todo el tiempo. Es como yo le digo a la gente, tú no puedes pretender que porque hoy meditaste tu vida ya cambie, porque hoy tuviste un pensamiento positivo, ya nunca más se va a presentar los pensamientos negativos, porque hoy no sentiste miedo, entonces ya nunca más se va a presentar el miedo o la inseguridad o la incertidumbre. No, esto siempre va a estar conviviendo con nosotros, esto siempre va a estar presente en nuestra vida y en nuestra realidad. Y tú tienes que elegir qué ser, qué hacer, cómo sentirte, cómo cambiar, cómo crear tu realidad todos los días. Y más que todos los días es cada 10 minutos, cada 10 segundos y cada vez ser más consciente y estar más presente en la forma como tú estás viviendo tu vida, tu realidad, tu entorno, tus emociones, qué tanto poder le estás dando a tu mente. ¿Es una mente que ya se automatizó y te volvió a desviar del camino o es una mente que todavía sigue creando a pesar de las situaciones que tenga por solucionar? Entonces, crear hábitos y programas que te recuerden que todo en tu vida es una elección constante y continua, te facilita el uso de las herramientas que ya tienes para empezar a cambiar tu vida. Pero también pasa que a veces es que somos tan perezosos y somos tan facilistas y facilistas desde el sentido negativo, desde el sentido de me echo contra las petacas y simplemente me justifico en todo, que somos tan crueles con nosotros mismos que decimos es que estoy enferma, pero sé que estoy enferma porque estoy sanando y porque estoy integrando unas emociones y dejo que mi cuerpo se siga enfermando. O sea, eso es peor. O que tú digas, es que yo estoy sanando la relación con el dinero y sigas ahogada en deudas y ya te justifiques en que estás sanando la relación con el dinero y que entiendes tu limitación. Eso es peor. Eso es peor, eso es más estúpido, eso es más desgastante cuando tú sabiendo que tienes una situación que tienes que enfrentar, cambiar y transformar, la sigues permitiendo, eligiendo y más que eso, convives, o sea, convives con este tipo de realidades en tu mundo y créeme que eso no es conciencia, eso no es presencia, eso no es ser una mente millonaria, eso no es ser una mente presente, eso es ser una mente justificada, eso es ser una mente que procrastina, eso es ser una mente muy, muy dañina y eso es ser un cuerpo muy abusivo y cruel para ti mismo en esta realidad. Entonces, crear hábitos que te permitan a ti realmente, como todos los días te cambias los calzones, asimismo crear el hábito de estar presente con tus pensamientos y empezar tú mismo a cambiar ese switch cuando se llegue una situación negativa, cambiar ese switch cuando se detone una emoción negativa, una emoción de incertidumbre, una emoción de negatividad, una emoción de ansiedad. Y no estoy diciendo que la evites, y no estoy diciendo que la evadas, y no estoy diciendo que te mientas. Estoy diciendo que tomes el control de ello, que uses tus herramientas para reconocer qué está haciendo esa emoción ahí, qué tanto tiempo lleva ahí y cuánto más tiempo quieres que se quede esa emoción. Y a partir de allí es que tu vida va a empezar a cambiar, porque lo que hasta hoy tienes, y yo tengo 33 años y llevo repitiéndome la misma mierda todo el tiempo, y el 90% de mi
realidad, es ese patrón aprendido. No puedo pretender que con una sola terapia, que con un solo día que medite, que con un solo libro que me lea de crecimiento personal ya mi vida cambie. No, eso es una lección que es de todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, y eso hace parte de tener esa responsabilidad personal contigo, solo contigo, de empezar a tomar decisiones diferentes para que tu mundo realmente cambie y para que tu mundo realmente se enfoque a crear algo diferente para ti. Entonces, este es el momento para que te preguntes, ¿bajo qué programas estoy viviendo mi vida? ¿Cuáles son los hábitos que estoy implementando todo el tiempo? ¿Cuánto estoy justificando en es que yo procrastino? ¿Cuánto estoy justificando en es que no tengo tiempo? ¿Cuánto estoy justificando en es que yo ya he hecho de todo y no cambia? Venga, preocúpese. Preocúpese si usted ha hecho de todo y nada cambia. Preocúpese si usted lleva 2 y 3 años queriendo cambiar una situación en específico de su vida y esa situación todavía no cambia. Preocúpese si usted hoy está viviendo la misma vida que tenía hace 2, 3 años. Y preocúpese aún más si la está viviendo y la está justificando porque empezó un proceso espiritual, o porque empezó un proceso consciente, o porque empezó un proceso de autoconocimiento y sigue enganchado y enfrascado en la misma situación. Eso quiere decir que usted no está siendo persistente ni está teniendo determinación para generar cambios en su vida. Eso quiere decir que usted sigue atorado en la inconsciencia y en los patrones automáticos de su mente que lo están llevando una y otra vez a los mismos desenlaces posibles, que lo está llevando una y otra vez a las mismas realidades basadas en el pasado conocido. Y eso quiere decir que tú tienes hambre de conocimiento, pero no hambre de conciencia. Y estas dos cosas tienen que engancharse e ir súper sintonizadas y súper sincronizadas. Si tú tienes hambre de conocimiento y te comes libros y comes libros y comes libros, pero no estás siendo coherente, no estás siendo coherente con las elecciones que estás tomando para que tu vida realmente te muestre ese cambio, esos libros se están quedando en simple teoría. Y tú tienes mucha teoría acá y tienes muchas herramientas acá y tienes mucha información acá, pero es información que no estás usando, es información que no estás aplicando. Y eso no es conciencia, eso no es determinación, eso no es persistencia y eso no es autoconocimiento, eso no es sanación, eso no es practicidad y eso no es pragmatismo. Entonces, empieza a darte cuenta cómo la mente nos detona y nos envuelve una y otra vez en mentiras, en mentiras y en mentiras y en justificaciones. ¿Y cuántas veces usamos nuestras herramientas energéticas para mantenernos justificados? Y créanme, eso no es necesario. Este es el momento para que tú, al lado de tu lista de intenciones, que yo hablo muchísimo de la lista de intenciones, al ladito de esa lista de intenciones, usted ponga una acción concreta, se ponga un tiempo y se determine a cumplir ese objetivo en ese tiempo. Y cueste lo que cueste, sí, que te va a doler, que te vas a incomodar, que vas a tener que trabajar más, que vas a tener menos tiempo, que no vas a poder dormir las 8 horas que el médico recomienda, que eso es una vil mentira y es estúpido desgastar tanto tiempo de tu vida durmiendo, el cuerpo con 4 horas, donde duerma bien, se descansa, se renueva, mejor dicho, pero ¿cuáles son esas justificaciones que tú tienes para no hacer y para no crear lo que tú quieres crear? ¿Y cuánto más dinero? ¿Cuánto más dinero quieres mal usar, desgastar, malgastar con herramientas, con sesiones, con programas, con cursos, con información que nunca usas? Pero que es una forma de decirle al mundo, mira, mira que yo he hecho de todo, mira que yo tengo esto y esto y esto y esto y he hecho de esto, esto y esto y voy a sesiones no sé cada cuantito y mi vida no cambia. Entonces acá la pregunta es, ¿tú realmente quieres cambiar? ¿Realmente quieres que tus finanzas cambien? ¿Realmente quieres que tu vida cambie? ¿Y cuál es esa acción? ¿Cuál es esa acción que se necesita?
¿Cuál es el punto de vista que tú tienes de lo que no puedes hacer? ¿O cuál es el punto de vista que tú tienes de lo que no puedes crear? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cuál es la creencia que te está atorando a no encontrar una nueva posibilidad para cambiar? Y de eso realmente se trata esta mentalidad millonaria, de empezar a reconocer que no solamente eres una mente, sino que también la validez que le das a las emociones están definiendo tu limitación. Porque entonces ahí tú me dices, pero es que yo tengo muchas ganas de comerme el mundo, yo me quiero comer el mundo, yo quiero ser millonaria, yo quiero tener un negocio exitoso, yo quiero ser feliz, yo quiero sentirme bien, pero estás viviendo todo lo opuesto, pero estás creando todo lo opuesto. Entonces, las emociones tienen una influencia directa en la forma en la que nuestras células funcionan en nuestro cuerpo. Y toda esa información que hay contenida en nuestras células, toda esa información que hay contenida en nuestra mitocondria, en nuestras proteínas celulares, es información que hemos cargado durante muchísimos años. Y muchísimos años no son las generaciones pasadas. Muchísimos años no es 7 generaciones atrás y la información que traigo de mi bisabuela y las limitaciones y la carencia que traigo de mi tatarabuelo, o las decisiones erróneas que tomó mi mamá, o las elecciones que hizo mi papá desde su conciencia y demás. No, es los años que tú tienes que llevas reforzando esa creencia como una realidad en tu vida. Nuestro cerebro no sabe identificar los tipos de amores. Nuestro cerebro no sabe identificar la felicidad de una imagen a la felicidad del momento presente. Tu cerebro, como lo muestran estas imágenes, y ustedes se pueden dar cuenta, donde dice el amor maternal y el amor romántico, son dos tipos de amor, dos tipos de emociones que nosotros y nuestro cuerpo expresa de manera diferente, pero que nuestro cerebro es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? La percepción y proyección que yo tengo de lo que debe significar ese amor, de lo que debe ser el amor de la madre, lo que debe ser el amor del hijo. Pero en mi cerebro, acá, en esta estructura física, no está diferenciado. Es exactamente igual. Asimismo que si yo le pido a mi cerebro que piense en algo que le da mucha felicidad, que piense en algo que le da mucha satisfacción, tu cerebro se va a tener que ir a buscar en toda la base de datos de memorias para encontrar uno que se acople a eso que tú llamas felicidad, bienestar, satisfacción y disfrute. Y vas a generar una respuesta y vas a generar una activación de tu cerebro que te va a dar una información en tu cuerpo y tú la vas a percibir como una sensación que te da a ti la validez de esa experiencia, de ese recuerdo. Pero tu mente no sabe si es real, tu mente no sabe si esto sí está sucediendo o no está sucediendo. Entonces, ¿cuántas veces esas emociones y todo lo que tú estás sintiendo hoy, toda esa limitación, toda esa ansiedad, toda esa frustración, todo ese miedo, toda esa inseguridad, no son de este presente? O no es algo que sea verdad, no es algo que sea real, no es algo que esté sucediendo, que esté pasando en este momento, pero tu mente ya lo aprendió, tu mente ya lo adoptó como una constante, ya lo adoptó como una forma y tú simplemente esquivas y esquivas y esquivas o resignificas, resignificas y resignificas una y otra vez las mismas emociones y los mismos sentimientos para validar que estás vivo, para validar que sientes, para validar que esa limitación es real, que esa inseguridad es real, que esa ansiedad es real, que ese miedo es real y tu cerebro simplemente lo maquina, lo transforma, te convierte en un peón, te convierte en un títere que es dominado por esos patrones aprendidos y por esas automatizaciones que ya nosotros establecimos ahí. Entonces tú me vas a decir, sí, pero es que esto no viene de mí, es que esto viene de todos en mi casa, todos en mi familia hemos sido así, todas las mujeres en mi familia hemos pasado por esto, todos los hombres en mi familia han sido de esta manera o hemos tenido este tipo de situaciones con los hombres y yo te digo, no justifiques tu realidad, tu limitación por las elecciones que alguien más hizo en otro momento de su vida y donde tú no te estás haciendo responsable, donde tú te estás haciendo responsable de esa elección simplemente porque alguien más ya lo eligió. Es como que tú digas, es que yo tengo que tener el cabello largo porque en mi casa todos tienen el cabello largo, no, tú puedes elegir cortártelo si es lo que quieres, pero no es algo que quieras elegir porque eso implicaría que dejes de pertenecer, de ser y de estar y que tengas que cambiar la configuración eléctrica de tu cerebro
para activar otras zonas y demostrar de otra manera tu sentir, tu ser y tu saber. Entonces, ¿cuánto tu cerebro, cuánto tus creencias, cuánto tus definiciones, cuántos tus puntos de vista están manteniéndote en esa rueda de la rata que te mantienen atorado en emociones, que es la forma que tú tienes para validar que estás vivo y que estás viviendo una experiencia real que no es real? Y ya se han estudiado y se han hecho muchísimos análisis donde nos hemos dado cuenta que nada de lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo está programado, sino hasta que nosotros nacemos. Y ustedes van a decir, no, pero eso no es así. Sí, eso sí es así. Eso sí es así, está comprobado y en el 2015 hubo una revolución en la medicina con los genetistas porque salió este nuevo concepto y salieron estas nuevas investigaciones y es ahí donde ustedes tienen que empezar a indagar y a ponerse como un observador desapegado de esta realidad y hasta qué punto le voy a dar validez a lo que esta realidad dice, a lo que ciertos métodos científicos dicen, cuando tu ser y tu saber te hacen reconocer que puede ser diferente y que lo puedes hacer de una manera diferente. Pero entonces acabamos a algo con lo que nosotros conectamos muchísimo y es que esas emociones y todo este sentir y toda esta experiencia sensorial me permite tener una experiencia extrasensorial mucho más grandiosa, ¿cierto? Y es cuando nosotros tratamos de vincularnos emocionalmente con todas esas experiencias extrasensoriales, con visiones o con simplemente la certeza de saber del futuro que podemos crear. Pero si nuestras emociones siempre están encapsuladas en una polaridad negativa, nunca vamos a lograr esa experiencia extrasensorial que nos lleva a una certeza absoluta de las posibilidades a las cuales nosotros podemos acceder. Hay algo en nuestra vida, hay algo en nuestro mundo que se llama la glándula pineal. Yo sé que ustedes la conocen y yo sé que todos hemos escuchado de esto, ¿cierto? La glándula pineal es una estructura física que existe físicamente en nosotros. Esta glándula está en el hipotálamo, como abajito del hipotálamo. Anatómicamente está en la mitad de mi cabeza, o sea, como que haz un paralelo en tu coronilla, lo bajas como por tu cabeza y vas a llevar la punta de la lengua sobre el paladar lo más atrás que puedas y donde se interconectan esos puntos donde llega tu lengua, o sea, por toda la coronilla tienes esta línea y por donde llega tu lengua, donde hay esa interconexión, ahí es donde está nuestra glándula pineal. Esa glándula pineal, se ha hablado muchísimo de la glándula pineal y definitivamente los científicos han encontrado una gran relación de la activación de la glándula pineal con procesos químicos y bioquímicos de liberación de neurotransmisores y sustancias que nos permiten entrar en estados elevados de conciencia. De hecho, acá lo tenemos. De acuerdo a la neurociencia, se ha revelado que existen datos que resultan de interés en el mundo científico y que se debe a que la glándula es sumamente sensible a fármacos y a cualquier tipo de químico. De igual modo, las drogas que contienen DMT, que es la dimetiltriptamina, puede llegar a generar alucinaciones al tener un mayor grado de sensibilidad. Cuando nosotros consumimos estas sustancias, llámese medicina ancestral, llámese DMT, llámese honguitos, bueno, lo que sea, que buscamos hacer una activación de la glándula pineal, lo que buscamos es que nuestra glándula pineal libere esos neurotransmisores, esos neuropéptidos para tener un estado elevado de conciencia. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros le damos a nuestro cuerpo este tipo de experiencias externas, ¿cierto? Nuestro cuerpo solito deja de producirlo. Y al dejar de producirlo se genera una necesidad de volver a recrear esos estados para sentirme tan vinculado y conectado con mis emociones que lo que estoy haciendo realmente es evitando que mi cuerpo naturalmente lo produzca y eso genera mayor separación. Simplemente tómelo como un interesante punto de vista. Nuestra glándula pineal se ha estudiado y nos hemos dado cuenta que nosotros logramos una activación de nuestra glándula pineal con ejercicios tan simples como la respiración. Cuando tú te das cuenta de que puedes hacer una activación de tu glándula pineal y que la activación de la glándula pineal va a descargar este tipo de sustancias y que este tipo de sustancias te llevan a un estado alterado de conciencia, que eso es a lo que nosotros llamamos un estado supraconsciente,
donde estás más despierto, más presente, más activo, más perceptivo. ¿Cuánto podríamos nosotros empezar a cambiar nuestra realidad y nuestra vida si estuviéramos tan presentes y tan conectados que cada vez que tuviéramos una emoción que nos detona un estado polar negativo, pudiéramos conectar con alguno de estos efectos para lograr ese cambio en nuesra configuración química, bioquímica, eléctrica y magnética de nuestro cuerpo y de nuestra realidad, que nos permita acceder a esa supraconciencia o a esos estados creativos que nos desvinculen cada vez más fácil de todos esos patrones repetitivos que nosotros llamamos dolorosos, limitantes, destructivos. ¿Y qué tal que la activación de esta glándula a través de la simple presencia de la respiración o de pedirle simplemente a mi cuerpo a través de una orden que le permita desvincularse de una emoción, sea el primer paso para que tú empieces a generar ese cambio en los hábitos y en las automatizaciones que tienes de tu cerebro? ¿Y alguna vez has considerado que para activar esto no tienes que irte a los procesos más difíciles, ni hacer cosas súper salidas de esta realidad, ni empezar a tener unos hábitos así súper locos, trascendentalistas, sino simplemente cuando estés atorado en una emoción, respirar profundo, hacer una respiración profunda, una activación de tu sistema respiratorio que te permita activar todo tu cerebro a través de la oxigenación de tu cerebro y simplemente con cuerpo baja barreras y muéstrame qué solución hay aquí, sea lo único que se requiera para activar esto, sea todo lo que necesites para llevar a tu cerebro a un switch y a un cambio que te lleve a un estado de conciencia diferente para empezar a hacer elecciones diferentes en tu vida. Y aquí es donde la ciencia empieza a vincularnos con las herramientas energéticas y te dicen, vení, es que no te tenés que sentar a meditar 3 horas para liberar una emoción, ni tenés que hacer un proceso de sanación con tu mamá y con tu papá durante 5 o 6 años para darte cuenta que puedes tener una relación con el dinero adecuado, que puedes tener una relación emocional satisfactoria, que simplemente se requiere usar tu cuerpo y usar tus herramientas para llevarte a ese estado de presencia y de conciencia. Cuando nosotros hacemos estas respiraciones, cuando nosotros nos conectamos con nuestro cuerpo, cuando nosotros nos ponemos presentes con esa mente creativa y cuando tomamos el control de esa mente creativa, generamos algo que se llama el efecto pisoeléctrico. Este efecto pisoeléctrico fue descrito por el doctor Rick Strassman, que dice que cada vez que nosotros generamos respiración consciente y cada vez que nosotros estamos presentes con esta mente y con nuestra respiración, generamos un movimiento, como el movimiento de nuestro tórax y de nuestro abdomen, un movimiento de embombamiento y de inflar y desinflar, ¿cierto? Que este movimiento lo que hace es generar un mayor movimiento de mi líquido cefalorraquídeo y el movimiento del líquido cefalorraquídeo es lo que hace la activación de mi glándula pineal a través de ese efecto pisoeléctrico y es que ese ir y venir, ese bombeo y contracción de la sangre y de mi líquido cefalorraquídeo hace que vibren, que se empiecen a generar unos roces entre unos cristales de sales que nosotros tenemos en nuestro cerebro, porque ustedes saben que nosotros somos todos los elementos de la tabla periódica, ¿cierto? Todo ese nitrógeno, ese sodio, potasio, calcio, hierro que nosotros somos y tenemos en nuestro cuerpo y que de hecho eso es súper importante para nuestro cerebro, que por eso necesitamos consumir estos minerales cuando yo respiro, cuando yo me conecto con mi cuerpo, cuando yo genero esa activación simplemente desde la respiración y genero ese roce de esos minerales, de esas sales, de esos cristales, como estos tienen una carga energética, al yo rozar esos cristales genero un efecto de electricidad y ese efecto de electricidad es lo que activa mi glándula pineal, activa mi cerebro, activa mi médula, activa todo mi cuerpo, activa todo mi sistema y me puede llevar a ese estado de supraconciencia. Entonces, yo intrínsecamente, conscientemente puedo elegir cómo controlar mis emociones, cómo controlar mi mente, cómo controlar mi energía,
cómo controlar mi ser. Pero si yo no lo sé, pero si yo no lo entiendo, no sé cómo aplicarlo y no sé para qué sirve. Y sí, se siente muy bacano, pero ¿y más allá de eso qué? Sí, ya respiré, hice mis ejercicios de respiración 5 días, pero al sexto se te olvida. Por eso yo siempre les digo, y era tan reiterativa al principio cuando les decía, ¿cuáles son los hábitos que tienes con el uso de tus herramientas? ¿Realmente las estás usando? ¿Te estás cambiando los calzones todos los días o te los estás volteando? Simplemente estás viviendo lo mismo una y otra vez con otras justificaciones y con otras excusas para nunca cambiar ni ser, ni entender, ni aplicar verdaderamente el conocimiento que tú tienes. Joe Dispensa dice que la glándula pineal está conformado por cristales de calcita, carbón y compuestos de calcio, los cuales al aplicarse presión pueden cargarse eléctricamente. Dicho de otro modo, pueden generar campos electromagnéticos y a la vez captar frecuencias vibratorias. Así pues, la glándula pineal es una especie de antena que capta frecuencias vibratorias y las emite. Por lo tanto, se ha asociado a la percepción extrasensorial, puesto que puede captar frecuencias cuánticas. Entonces, ¿cuánto es verdad? Como es afuera, es adentro. El universo hace parte de mí. Yo soy parte de esa conciencia creativa. Y si tú haces parte de esa conciencia creativa y eres ese universo dentro, ¿qué tienes que sanar? ¿Cómo podrías tú estar insano? ¿Cómo podrías tú estar equivocado? ¿Cómo podrías tú estar roto? ¿Cómo podrías tú estar bloqueado? Eso es como que si tú metieras la energía del universo en una caja, no puedes. Asimismo, es tu vida y asimismo es la energía que estás encarnando en este cuerpo. Es ilimitada, es poderosa, es grandiosa, pero si tú la encarcelas en esta mente, estás dejando de utilizar todas estas cualidades y estás dejando de utilizar todas estas herramientas que te van a permitir realmente llegar a esos estados de supraconciencia. ¿Ok? Entonces les quiero compartir tres experimentos muy rápidos que cambiaron la ciencia, porque empezaron a demostrar que todo lo que como es afuera es adentro y que estamos vinculados con un poder maravilloso creativo para cambiar, para crear, para hacer, para tener. Y que lo que hoy no has creado, lo que hoy no has elegido, es simplemente porque no lo has observado. El primer elemento o el primer experimento, perdón, es de un científico que se llama Vladimir Poponin. Él lo que hizo fue que investigó los efectos del ADN sobre las partículas de luz. Las partículas de luz son los fotones que están en nuestros ojos y son como unos ladrillos cuánticos que componen todo en nuestro mundo. Lo que él hizo fue que en un tubo de vidrio, como ven en la imagen, en un tubo de vidrio empezó a bombear y sacar todo el aire para crear un vacío artificial en él. Tradicionalmente se cree que el vacío significa espacio vacío, pero en el mismo tiempo nosotros sabemos que en el vacío hay muchísima energía y hay muchísimas moléculas y hay muchísimos fotones que siguen estando ahí. Y ellos lo que hicieron fue utilizar una luz sensorial especial. Esos científicos identificaron la ubicación de los fotones en el tubo. Como era de esperar, ellos ocuparon aleatoriamente un espacio, en ese tubo, aun cuando ya se le había sacado el aire. Luego lo que hicieron fue colocar muestras de ADN humano en el tubo. Y luego los fotones se comportaron de una manera completamente inesperada. Parecía que el ADN, gracias a alguna fuerza invisible, los organizaba en estructuras ordenadas. No había explicación alguna para ese fenómeno porque era un espacio vacío, no había absolutamente nada, simplemente colocaron una partícula de ADN en ese espacio vacío y ellos esperaban que no hubiera ningún cambio porque no había nada vivo ahí. Pero cuando pusieron ese ADN se dieron cuenta que esos fotones de luz se empezaban a organizar de una forma eh, ordenada de acuerdo a la partícula de ADN que se había puesto en esos tubos de ensayo. Eso quería decir
que el ADN tiene un efecto directo en las bases cuánticas y en las estructuras cuánticas de esta realidad. ¿Qué quiere decir eso en palabras coloquiales? Que tú eres el que define cómo ves esta realidad y cómo percibes esta realidad. Cuando en esas muestras colocaron muestras de ADN que estaban en un estado coherente, las partículas se ordenaron de una manera mucho más organizada. Cuando colocaban esas muestras de ADN, de un ADN incoherente, o sea, de una emoción negativa, frustrante, decepcionante, tenían un orden más, tenían mayor desorden esas moléculas de ADN. Entonces, siempre todo lo que tú percibes afuera y todo como tú percibes tu realidad está dependiendo del orden o de la estructura del observador, ¿sí? De cómo tú estás siendo el observador de esa realidad. Otra sorpresa que guardaron los científicos fue que cuando extrajeron el ADN del tubo, era lógico que los fotones volvieran a su posición inicial, ¿cierto? O a la posición caótica original. Pero según la investigación de Michaels Morley, eso no pasó. Los científicos descubrieron en una imagen que los fotones se mantenían exactamente igual cuando se retiró esa molécula de ADN a la cual habían sido sometidos. Entonces ya luego ellos decían, bueno, ¿y cómo se explica esto? Si esto fue exactamente todo lo opuesto a lo que nosotros creíamos que podía pasar. Entonces ellos se dieron cuenta que los fotones se siguen afectando a pesar de que el ADN ya no está, es decir, ya quedaron programados. Si se instaló una emoción, si se generó un orden en esas moléculas de ADN, aún en un espacio vacío, ya se creó un comportamiento, ya se creó una automatización, ya se creó un aprendizaje. Eso ya no vuelve a su posición desordenada, ya hubo un primer contacto con un observador y se creó una automatización. Quizás las moléculas de ADN dejaron algo atrás, algún tipo de fuerza que aún conserva su efecto, incluso después de mover su fuente física, o decían, se pudieron haber enfrentado a un proceso o a un fenómeno místico que no podían explicar. Pero lo que sí es que siempre queda una conexión entre el ADN y los fotones aún después de la separación y eso no se puede arreglar. En conclusión, los protagonistas de este experimento son un hombre y su ADN que a nivel cuántico es capaz de influir en el mundo que nos rodea y en todo el universo. Vamos para el siguiente experimento. El siguiente experimento fue en 1993, donde se hizo un experimento con unos soldados del ejército de los Estados Unidos. El objetivo de este experimento era conocer la influencia de los sentimientos de una persona en su muestra de ADN. Pero esa muestra de ADN fue colocada a distancia. Lo que ellos querían era ver si al quitar una muestra de ADN de una persona, seguía respondiendo frente a los sentimientos que la persona tenía, pero a distancia, o sea, separados. Entonces ellos quisieron tomaron una muestra del tejido de ADN de la boca del soldado y la muestra se colocó en otra habitación del mismo edificio y con una cámara especial equipada con sensores eléctricos que registraban los cambios que ocurrían en el material observado, se empezaron a dar cuenta de cómo cambiaba con las sensaciones del sujeto a distancia a varios metros. Entonces lo que hacían era que al soldado le ponían imágenes, entonces le ponían imágenes que le dieran mucha felicidad y miraban cuál era la respuesta del ADN en la otra habitación. Le ponían imágenes que le generaran tristeza, miedo, ansiedad y miraban cómo respondía su ADN en la otra habitación. Luego empezaron a mirar si a medida que se iba alejando esa muestra de ADN o el sujeto de la muestra del ADN, este seguía respondiendo. Y empezaron a darse cuenta que sí, que independientemente, creo que lo hicieron hasta, ay, no me acuerdo, como 10.000 kilómetros, o sea, muy lejos, los separaron muchísimo y seguían poniéndole las imágenes al soldado
y muy lejos miraban cómo respondía la muestra de ADN y seguía respondiendo. Eso quiere decir que independientemente de que nuestro ADN ya no esté en nuestro cuerpo, sigue respondiendo a mis emociones y a mi experiencia. Entonces sí es real esta parte que dice, la mayoría de nosotros estamos en contacto con decenas e incluso con cientos de personas todos los días. Y cada vez que estrechamos la mano de una persona, las células de su piel y su ADN permanecen en nuestra palma. Y nosotros a su vez transferimos nuestro ADN. ¿Significa esto que nos mantenemos en contacto con todas aquellas personas con las que tuvimos la oportunidad de entrar en un contacto físico? Y si es así, ¿qué tan profunda es esa conexión? El estudio responde afirmativamente a esta pregunta, la conexión permanece. Ahora, en cuanto a la profundidad, lo importante es hasta qué punto somos conscientes de ello. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, tú traes una información de tu mamá, sí, tú traes una información de tu papá, de tu pareja, de tus amigos, de tu entorno y recuerda que el 90% de lo que tú sientes, de cómo tú ves el mundo, de cómo tú percibes el mundo, es del entorno. Pero, ¿qué tanto tiempo y a qué profundidad te vas a vincular con eso? Depende única y exclusivamente de ti. ¿Y de qué depende eso? De qué tan consciente eres de ti, de tu espacio, de tu ser, de tu cuerpo, de tu realidad. Cuando tú eres consciente de esto, no pueden seguir permaneciendo esos datos de ADN en tu mundo. Y aquí ya empiezas a hacerte un montón de preguntas de cuánto tú estás definiendo y sosteniendo una estructura molecular de ADN de hace siglos, de hace años, todavía aquí. Y esto ya no tiene por qué estar, porque si tú eres consciente, ya eso tendría que haber cambiado. Y el tercer experimento fueron sentimientos coherentes en un tubo de ensayo. Ellos hablaban de un ejercicio de intención, ¿cierto? De cómo nosotros podemos a través de la intención cambiar todas esas sensaciones o situaciones que, que nosotros lo llamamos desde el misticismo a los milagros, pero que realmente no son milagros, sino que también es una creación de nuestra mente. En 1992, entre el 92 y el 95, pues esto tampoco fue hace mucho. En el Instituto del Corazón, este Instituto del Corazón existe, queda en Estados Unidos. Los científicos lo que hicieron fue colocar una muestra de ADN humano en un tubo de ensayo y lo expusieron a algo que se llaman sentimientos coherentes. Los sentimientos coherentes son los sentimientos que están en un rango vibracional mucho más alto. La gratitud, la fe, la esperanza, el amor. Los principales expertos en este experimento, que fueron el doctor Glenn y Rowling, explicaban que un estado coherente puede ser provocado por tu propia voluntad y con la ayuda de una técnica de autocontrol que le permitía calmar la mente y moverla hacia el corazón, lo que hacían era centrarse en esas experiencias positivas. Lo que hicieron fue entrenar a sujetos para que pudieran lograr este cambio, ¿cierto? Que a medida que ellos pensaran y pensaran de esa forma positiva, se generara ese sentimiento coherente y pudieran empezar a expandir o expresar ese sentimiento coherente. Los sentidos humanos realmente cambian la forma de las moléculas de ADN en un tubo de ensayo. Los participantes del experimento actuaron sobre ese tubo de ensayo y sobre ese ADN con una combinación de intención dirigida, amor incondicional y una imagen mental especial de la molécula de ADN. Es decir, ellos se imaginaban esa molécula, ellos observaban esa molécula y a través de la expresión de esos sentimientos y de esa intención dirigida, empezaron a cambiar la configuración del ADN. Entonces los expertos dijeron que los sentimientos afectan las moléculas de ADN de muchas maneras, haciendo que se retuerza y se desenrolle. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros desde nuestra mente somos los que definimos cómo se configura nuestro ADN. Si se enrolla o se desenrolla, es decir, desde nuestro sentir, si nuestro ADN
crea o si nuestro ADN destruye. Y son solamente experimentos científicos. Y ahora con esto yo quiero que tú empieces a preguntar, ¿cuánta limitación hay en tu vida que no es tuya? ¿Cuánta evasión hay en tu realidad para no acceder al cambio? ¿Cuántas justificaciones hay y cuánto te has habituado a crear desde esas justificaciones? ¿Y cuánto más puedes empezar a cambiar si te das el permiso de vivir de una manera consciente y presente? Voy a dejar de compartirles acá. Seguimos en las claves del cambio, pero las claves del cambio, que son 20 claves, que las vamos a pasar muy rápidas y que las vamos a ir entendiendo de una manera muy rápida, se las voy a compartir el día de mañana a las 8 de la noche. Así que de verdad espero que este espacio les haya gustado, que su mente se haya abierto un montón, que por lo menos eh, les haya movido algo o por lo menos se hayan puesto a pensar en muchas cosas y que para mañana sean tan conscientes de los hábitos que están dispuestos a implementar en su vida que realmente los implementen. Y que este sea ese primer paso a un gran cambio que está esperando para sus realidades. Y recuerden, mis brujitos, que estamos en lanzamiento de nuestro programa Mentes Millonarias, donde no solamente van a aprender esto, sino muchísimas cosas más profundas, eh, información mucho más, mm, más detallada de cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra realidad, para que cuando tú te sientes a meditar, sepas qué está pasando. Cuando tú lanzas un aclarador, sepas qué pasa. Cuando tú respiras, sepas qué pasa. Y que con esto, de verdad, lo que tú sabes como herramientas energéticas sean aplicables a que tu vida genere un cambio. Y que obviamente te puedas apalancar de herramientas de esta realidad para que tu vida cambie, para que tu negocio cambie. Y si tu vida cambia, tus negocios cambian, vas a recibir muchísimo más dinero. Entonces, recuerden, mis brujitos, que estamos en precio de lanzamiento hasta el 15 de marzo, que se pueden inscribir. Escríbanme, pregúntenme cuáles son las facilidades de pago, los medios de pago, y de verdad no se queden sin esta experiencia, que esto es solamente un abrebocas. Y si esto les está jalando, y si esto les gusta, y si han llegado a un montón de tomas de conciencia con esto, no se pierdan Mentes Millonarias, porque es 4 veces mejor que esto. Entonces, gracias por acompañarme. Los espero mañana a las 8 de la noche, el mismo link. Si quieren invitar a otras personas, si quieren compartirles información a otras personas, lo pueden hacer. Y nada, nos vemos mañana a las 8. Un abracito. Gracias por esos mensajitos. Chao, chao.